A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Entre los millones de matrimonios extraños, hubo uno destacable. Ella era cantante operática y él, practicante de boxeo y lucha libre. Él era machista al extremo y ella le exigió que para casarse, él debería lavar todos los días los platos de la cocina y llevarle el desayuno a la cama. Y no solo eso, ella, solo ella, se encargaría de la crianza de los hijos, inclusive de los varoncitos. Y cuando nació el tercer retoño, después de 2 niñas, decidió que ese varoncito lo iba a vestir como a una niña, y así lo hizo, hasta que tuvo 10 años. Ese joven se llamaba Ernest Hemingway, y para compensar la influencia de su madre, se hizo luego más rudo, amante del boxeo y las corridas de toros, y propagandista de su propia rudeza, participando en feroces jornadas de pesca y caza, y de toda aventura donde pudiera mostrar cuán varonil era. Y luego, Ernest Hemingway se hizo periodista y escritor, y su espíritu ávido de emociones y aventuras se sumergió en el mundo de las lecturas, y decidió conocer todas las geografías. Y en esa carrera de las letras, Hemingway alcanzó todos los reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel. Ernest Hemingway vino a este mundo un 21 de julio de 1899 y llegó para llenarnos de coraje ante las vicisitudes de la vida, para darnos lecciones de fuerza ante los desalientos de cada día. Hemingway vino para enseñarnos con su literatura que la vida puede matarnos, pero derrotarnos nunca. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Lasso apuesta por nuevos decretos de ley antes de dejar el poder. Lenín Moreno y otros 24 procesados en el caso Sinohydro enfrentarán dictamen acusatorio por cohecho. Desde este viernes, la avenida Ventimilla ya está habilitada. En el segmento de opinión, el desacreditado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convertido en comité político del correísmo. En política internacional, crece el incendio. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Otra campaña. Ramiro Ruiz, Tolerancia en la lucha contra el narcotráfico. Noticias del día. Presidente Lasso apuesta por nuevos decretos ley antes de dejar el poder. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso planea emitir al menos 6 nuevos decretos ley y buscar cambios importantes en el mercado de valores del país antes de dejar el cargo a principios de diciembre del 2023. La reforma del mercado de capitales es un proyecto grande que estamos trabajando, dijo Lasso en una entrevista con Sherry Han de Bloomberg TV en Nueva York, y agregó que el objetivo es modernizar el sistema y hacerlo más atractivo para inversionistas extranjeros. Dijo que también planea emitir un decreto que autorice al gobierno a vender tierras a granjas camaroneras para aumentar los ingresos. Hasta el momento, la Corte Constitucional ha permitido que solo entre en vigencia un decreto que modifica las deducciones fiscales. Otra sobre zonas francas fue rechazada por no considerarla urgente. Lasso se encuentra en Nueva York para discutir el acceso libre de impuestos a los mercados estadounidenses para las exportaciones ecuatorianas, ley IDEA, así como para buscar fondos de emergencia para enfrentar los inminentes efectos del fenómeno climático del Niño. Actualmente Ecuador está mejor preparado que en décadas pasadas para enfrentar el fenómeno, por lo que no buscará préstamos del mercado de bonos o de China para financiamiento de emergencia, sino que acudirá a prestamistas como el Banco Mundial, dijo Lasso. Durante su viaje se reunirá con legisladores estadounidenses, ya que Ecuador busca unirse a los países del Caribe para obtener acceso libre de impuestos al mercado estadounidense para más del 90% de sus productos.
Lenín Moreno y otros 24 procesados en el caso Sinohidro enfrentarán dictamen acusatorio por cohecho. A poco de cumplirse 5 meses de haberse iniciado el proceso penal por el delito de cohecho, aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, el expresidente Lenín Moreno enfrentará el miércoles 26 de julio próximo una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia. La convocatoria la hace el juez nacional Bayardo Espinosa, solo días después de que la fiscal general Diana Salazar emitió un dictamen mixto en el que acusa a 25 procesados, entre ellos el exmandatario Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, 2 de sus hermanos, una cuñada y otras personas, y se abstiene de acusar a otras 15 personas que inicialmente fueron investigadas. La fiscalía también decidió acusar a varios amigos cercanos del ex primer mandatario Moreno, el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Erdoiza, 4 hijos de ambos, empresarios como Javier Macías Carmiñani, yerno de Conto Patiño, abogados exfuncionarios públicos ecuatorianos y 5 exfuncionarios de la estatal china Sinohidro, entre quienes está el ex embajador de China Cai Rongguo. En estos 4 meses de instrucción fiscal, lo cual cerró el pasado 14 de julio, la Fiscalía investigó una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en Ecuador y otros países con paraísos fiscales para hacerse de $76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohidro se quede con la construcción del proyecto emblema del correísmo, la Coca-Codo Sinclair. Desde este viernes la avenida Ventimilla ya está habilitada. En el sector de la Mariscal Norte se restituyó la circulación vehicular de la avenida General Ignacio de Ventimilla desde este viernes. Son 360 metros de nueva vía recuperada para la ciudad. Tras la intervención de obras que inició la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas EMOV el pasado 13 de junio, la rehabilitación de la estructura de pavimento llegó a la etapa de colocación de la nueva carpeta asfáltica, proceso que permite habilitar el flujo vehicular en el tramo desde la avenida 6 de diciembre hasta la avenida Amazonas. No obstante, para la siguiente semana se planifica la colocación de la señalización horizontal una vez que se cumpla el tiempo adecuado para colocar la pintura reflectiva en el nuevo pavimento. Posibilita una nueva ruta alterna para agilitar la movilidad en el sector mientras se desarrollan los trabajos de rehabilitación de la avenida Patria. Entre tanto, la recuperación de la vialidad del sector del Ejido avanza con más del 30% de trabajos cumplidos sobre la calzada sur de la avenida Patria. En este frente de obras se desarrollan jornadas nocturnas para el proceso de fresado y desalojo de material asfáltico deteriorado. Temporalmente, la ruta alterna se mantiene a través de las calles Manuel Arrea, Río Frío, Tarqui y avenida 6 de diciembre para los 30 días que tomará la intervención de la calzada sur de la avenida Patria. Entrevista del día. En Radio Sucesos este viernes estuvo Ángel Polibio Córdoba, director de la encuestadora Cedatos, para hablar sobre la encuesta electoral. Escuchemos qué es lo que dijo. Cedatos, pues como viene haciéndolo desde el año 1978, cuando comenzó la primera vuelta del gobierno que terminó siendo el triunfador, Jaime Roldós, en forma permanente hacemos este tipo de estudios y siempre pues ajustados a una metodología probabilística con muestras aleatorias, no solamente pues sobre un tema de por quién votar, sino también sobre muchos otros tópicos. ¿Cómo se encuentra el país? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo está la situación problemática? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que más preocupa a la población? En esta ocasión, pues yo también les sugiero tal vez compartir nuestra página web, en donde está justamente el documento que yo les voy a hacer conocer ahora. Es un estudio hecho en 34 lugares urbanos y rurales, ¿no? Lo subimos el día de anoche y está también, es un documento certificado que está entregado al Consejo Nacional Electoral, porque no podemos nosotros salirnos de la disposición electoral.
los entrevistadores que se acercan a los hogares como consecuencia del proceso matemático probabilístico tienen los carnets certificados por el CNE y entonces la metodología también está entregada al CNE como es lo que se hace paso a paso para que entonces puedan conocer de qué se trata. Yo lo que diría, pues, Milton, que como una gran, vamos a decir, conclusión de lo que sucede en este momento, es un ambiente de pesimismo, de indecisión y de desconocimiento del proceso electoral. Estando prácticamente a un mes de las elecciones, vemos que los electores se manifiestan poco conocedores, poco informados y de una difusión que no es la necesaria para que ellos puedan enterarse del proceso eleccionario a realizarse el 20 de agosto. Están desinformados sobre las autoridades a elegir. Y se ve en provincias, si bien es cierto que se conoce algo sobre los candidatos presidenciales, no conocen sobre los asambleístas. Ahora me voy a referir solamente a las elecciones presidenciales. De los electores consultados por Sedatos en 34 ciudades, ¿no? Pues nosotros vemos que el 37.6% sabe que las elecciones serán el 20 de agosto. Pero 65 de cada 100 desconocía quiénes conforman los 8 binomios. No saben los nombres de los 8 binomios presidenciales. 63, las 3 partes, las 2 terceras partes, desconocían los nombres de los 8 candidatos a presidentes. Y 98% desconocían los nombres de los binomios. ¿Cuáles son los candidatos a vicepresidentes o candidatas a vicepresidentes? Y esto se transforma en un altísimo índice de indecisión también. Es decir, no conozco a los candidatos, no sé por quién votar. Lógicamente. ¿Cuánto está el porcentaje de indecisión en este momento? Entonces aquí viene que, cuando dice entonces, ¿y usted por quién va a votar? 59.5% no sabe todavía por quién votar. Esta realidad impide, no se puede hacer un pronóstico de las elecciones presidenciales. Es antitécnico, antiético. En esta situación, decir la situación está así asado, preguntándoles si ustedes han tenido ya una decisión, ¿por quién votan? Y esa votación difundirla. Eso es antitécnico. Solamente están diciendo aquellos que han decidido. ¿Y qué tal del 60% que no han decidido? Claro que se hace el ejercicio y lo vamos a presentar ahora, pero presentándoles una papeleta de votación similar. Ustedes podrán ver en el documento, si se lo tienen a la mano, al del CNE, para que entonces todos, decididos e indecisos, puedan darse el tiempo como si estuvieran frente a las urnas el 20 de agosto, votar por uno de ellos y doblar la papeleta y decir qué es lo que pasa. En Radio Sucesos también esta mañana de viernes, Marcela Novoa, dermatóloga del Hospital Metropolitano, para hablarnos de los cuidados que debemos tener en la piel en este verano. Para mí es un gusto estar aquí, poder conversar un poco sobre temas que a la sociedad obviamente nos interesa, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, la radiación en nuestro país tiene un nivel muy alto que genera daño cutáneo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos evitar? Pues básicamente el sol es necesario para nuestra vida, por supuesto, porque nos ayuda a sintetizar la vitamina D, el calcio, nos ayuda también a generar endorfinas, porque cuando hace sol estamos contentos. Así es. Pero al mismo tiempo la exposición indiscriminada, vamos a decir, o sin una adecuada protección, va a generar un daño en nuestra piel. Y este daño puede estar, por supuesto, traducido en lesiones irreversibles, como usted lo ha mencionado, el cáncer de piel. Pero dentro de estas alteraciones que también puede producir eso son quemaduras, por supuesto, son pigmentaciones, manchas, pecas,
incluso el fotoenvejecimiento prematuro. Nosotros tenemos un índice altísimo de radiación, como hemos dicho, entonces necesitamos protegernos. ¿Y cuál es la mejor manera de protegerse de la radiación solar? Es usando, por supuesto, protectores solares de zonas de fotoexposición. Aparte de eso, también cubrir la mayor cantidad de superficie corporal posible con ropa, manga larga. Ahora tenemos también en el mercado cierto tipo de textiles con un factor de protección solar, especialmente para los ternos de baño o piezas de piscina, de playa, ¿no? Aparte de eso, también utilizar gorro, sombrero y evitar la exposición a horas de alta intensidad. ¿Esto es más o menos en qué horarios? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, siendo los picos más importantes a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde, que son horas en las que la radiación es muy intensa. Ahora, el bloqueador solar, nosotros aconsejamos el uso del bloqueador solar todo el tiempo, independientemente de la exposición. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo utilizo bloqueador solar solo los fines de semana, cuando hago ejercicio. A veces me dicen, solo cuando me voy a la playa me pongo bloqueador solar. Cuando nosotros deberíamos utilizar de forma continua, de forma diaria, porque la radiación en nuestro medio en Quito es altísima. Y por ejemplo, doctora, usted me dirá lo contrario si es que no es así, pero este tipo de luces también tienen un grado de ultravioleta, ¿no? Y la computadora, esas luces que emiten también nos afectan a la piel. En este sentido, van a producir no tanto cáncer, pero sí pueden producir estimulación de la melanina. Manchas, pecas. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se estimulan las manchas o por qué se estimula el pigmento en nuestra piel? Porque es un mecanismo de defensa de la piel, ¿ya? Nosotros sabemos que la melanina, que es el color natural de nuestros ojos, o sea, es un elemento que nos determina, ¿no? Ciertas características físicas en nosotros, los ojos, el cabello, la piel, está producida por los melanocitos. La melanina es un factor natural de protección. Mientras más melanina tiene una persona, su piel es un poco más resistente a la radiación. Es así que la gente blanca pues tiene mayor índice de desarrollo de cáncer de piel en relación a la gente que tiene un poquito más trigueñita su piel, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la luz, sea esta luz ultravioleta o la luz solar, pues evidentemente es más intensa la luz solar, por supuesto que sí, pero de forma cotidiana puede irse generando la melanina y por eso nosotros podemos pigmentarnos o mancharnos. Esta luz de las computadoras o de las pantallas no genera cáncer de piel, pero sí genera pigmentación. La radiación solar, por el contrario, genera manchas y genera cáncer de piel. Y el cáncer de piel ahí se ha incrementado en una forma muy alta. Yo soy cirujana dermatóloga también, y el paciente más joven que operé con cáncer de piel tenía 19 años cuando lo operé. O sea, es muy joven como para un diagnóstico de esta magnitud. Y entonces, claro, y este tipo de cáncer se lo puede prevenir usando correctamente el bloqueador solar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El desacreditado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convertido en Comité del Correísmo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado a través de la Constitución de Montecristi bajo la premisa de que este organismo promovería e incentivaría el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsando y estableciendo mecanismos de control social en los asuntos de interés público. El organismo está integrado por 7 consejeros principales y 7 suplentes, cuya selección primaria provendría de organizaciones sociales y de la propia ciudadanía para luego presentar dichas candidaturas para que el pueblo ecuatoriano, mediante el voto universal, directo y secreto, proceda a elegirlos. El CPCCS tiene deberes y atribuciones establecidos en el artículo 208 de la Constitución de la República y tienen que ver con la promoción de la participación ciudadana, propiciando su formación en valores, transparencia y lucha contra la corrupción.
establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad. Formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones, coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción. Designar la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. Luego de agotar el proceso de selección pertinente, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. En teoría, ese organismo tendría fines de defensa y promoción de la participación ciudadana, pero eso queda en las disposiciones legales y en la simple teoría, ya que en la práctica el Consejo de Participación se ha convertido en un vulgar comité electoral del correísmo y sus intereses. El país advierte con repugnancia cómo funciona ese caballo de Troya, dirigiendo sus acciones en búsqueda de maniatar a la institucionalidad, organizando la toma de todos los aparatos de control del Estado en la búsqueda de la resolución judicial y administrativa de gravísimos casos de corrupción que tienen a casi un centenar de altos exfuncionarios del régimen de Rafael Correa y al propio expresidente prófugos de la justicia por la comisión de graves delitos de peculado, cohecho o concusión, que por lo demás son imprescriptibles. En el referido organismo viene actuando una mayoría afín a la Revolución Ciudadana, que eligió como presidente del Consejo de Participación nada menos que a quien fuera abogado del expresidente prófugo. Los vocales Allen Berbera, Augusto Verduga y Adira Saltos llegaron al organismo con una campaña abiertamente partidista y con colores y consignas que claramente los identificaron con el correísmo, tema que está expresamente prohibido por la ley. Por ello, se presentaron demandas ante el Tribunal Contencioso Electoral relacionadas con las graves infracciones cometidas. En principio, el Tribunal Contencioso Electoral archivó las denuncias, pero ante la apelación formulada por el ciudadano Bernardo Gijón, procedió a aceptarla, abriendo formalmente el proceso contra Allen Berbera y Marcela Guiñaga, quienes están acusados del cometimiento de infracciones electorales graves. El proceso iniciado por el Tribunal Contencioso Electoral, con la sola aplicación de la normatividad legal vigente, podría conducir a la destitución de Vera y Aguiñaga. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, convertido en cuarto de guerra del correísmo, se han efectuado denuncias contra la Fiscal General del Estado y se continúa ejecutando una apretada y urgente hoja de ruta para el nombramiento de Contralor General del Estado y de vocales del Consejo Nacional Electoral, desafiando a lo que queda de institucionalidad en el Ecuador, encendiendo las alarmas de la inseguridad jurídica tras haber sacado del closet a un organismo que, siendo creado para la lucha contra la corrupción y la promoción de la participación social, lo han convertido en un eje articulador de mecanismos de presión para abrir avenidas para la impunidad. El Tribunal Contencioso Electoral se desperezó al fin, convocando a audiencia única
recién para el 10 de agosto de este año, a Allen Berbera y Marcela Guiñaga para que respondan las fundamentadas denuncias formuladas por Bernardo Gijón y Juan Esteban Guarderas. Es deber de la sociedad civil mantener estrecha vigilancia en el Tribunal Contencioso Electoral a fin de exigir la aplicación estricta de la ley para desmontar, con la oportunidad del caso, todo un plan construido desde el exterior que apunta a la toma y manejo de todos los organismos de control. Global Hoy con Alan Carney. Crece el incendio. Como cabría esperarse, arrojar gasolina al fuego rápidamente consigue que crezca y se convierta en una gran conflagración. Este ha sido el caso de la quema de un Corán, libro sagrado para el Islam, una comunidad de 1.500 millones de creyentes, en Estocolmo hace unos días, y que ha originado reacciones extremas en el mundo islámico, expresadas desde llamadas a consultas a embajadores de algunos países, hasta la expulsión del embajador sueco en Irak por parte del régimen iraquí, una decisión que habría podido ser mejor valorada si se hubiera producido con anterioridad al asalto, saqueo e incendio de la embajada de Suecia en Irak, producido al calor, literalmente, del enardecimiento de las turbas iraquíes fanatizadas por algún clérigo enfurecido que encontró un pretexto para desatar básicos instintos emocionales y utilizarlos para sus propósitos a la manera de un Savonarola revivido. Los discursos que desde diversos sectores islámicos en todo el mundo condenaron la profanación del Corán como un acto de odio contra un libro que al haber sido dictado por Alá es perfectamente bueno y amoroso, quedaron reducidos a una narrativa imaginaria, desvirtuada totalmente por las acciones reales y tangibles, no meras palabras que se lleva el viento, del furor y el odio que subyacen no muy profundamente en los creyentes de prácticamente cualquiera de las muchas religiones e ideologías que se han construido entre los seres humanos en el tiempo y el espacio. Lo ocurrido en Irak no es algo nuevo ni extraño, pues se trata de una práctica bastante extendida y hasta se podría decir común, particularmente dentro del mundo islámico, donde la radicalización religiosa ha alcanzado a proporciones cada vez mayores de su población, tanto hacia lo interno de cada país como a lo externo, en sus relaciones con diferentes creencias y sus expresiones culturales o habituales. El caso iraquí es paradigmático, pues nos muestra los extremos a los que puede llegar la fanatización de los creyentes. Irak, desde sus inicios como Estado nacional e incluso antes de alcanzar tal condición, ha estado partido entre las dos sectas islámicas más extendidas en el mundo, sunitas y chiitas. De hecho, sería en lo que hoy es Irak donde se produce el cisma inicial entre estas versiones del Islam. Ya como Estado-nación y hasta el derrocamiento de Saddam Hussein, el país fue gobernado manu militari por un dictador brutal apoyado por la minoría sunita, un 30% de la población, contra un 60% de chiitas y un 10% repartido entre varias creencias de menor representación. Cuando, tras la caída de Hussein y la amarga ocupación y guerra de pacificación del país, se celebraron unas elecciones, estas se definieron no alrededor de propuestas políticas y económicas, sino en lineamientos y sentimientos religiosos, lo que ahondaría las diferencias y los antiguos odios ancestrales y tribales.
El triunfo de una mayoría chiita significó el revanchismo con los sunitas derrotados, que fueron excluidos de cualquier función pública y purgados de las Fuerzas Armadas, convirtiéndose para todos los fines en ciudadanos de segunda. Se había creado el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de ISIS, el demencial proyecto de un Estado islámico convertido en una máquina del tiempo esquizofrénica que buscaba retornar al siglo VII, pero con la tecnología y las armas del XXI. El Estado que se estructuró en torno al califa al-Baghdadi se volvió la mejor demostración de cuán fácil resulta manipular a unos creyentes a los que, a través de supuestos textos sagrados, se los vuelve autómatas y criminales seriales a los que el presunto vocero de Alá premia en este mundo con riquezas saqueadas y esclavas sexuales como aperitivo terrenal de unas huríes celestiales entre manantiales de leche y miel. No es necesario ir lejos de Irak para poder encontrar otros ejemplos de esa intolerancia islámica expresada en ataques terroristas a embajadas y consulados. En Irán, la teocracia fundamentalista chiita de los ayatolás nunca ha tenido recelo en violar las normas que la Convención de Viena establece en cuanto a la responsabilidad que todos los países que la han firmado tienen de garantizar de forma absoluta la seguridad de las legaciones, ya sean embajadas o consulados acreditadas en cada país. Cuando la clerecía iraní toma el poder en 1978, se produce la captura de la embajada norteamericana en Teherán sin que el régimen mueva un dedo, primero para cumplir su obligación de protegerla y luego para resolver el secuestro de los funcionarios diplomáticos que permanecerán más de un año como rehenes. La práctica de ataques a embajadas se volvió habitual para Irán, que fue el autor intelectual, financiero y material del ataque a la embajada israelí en Buenos Aires y luego contra la Mutual Judía con un saldo de casi 100 víctimas. La participación de los servicios secretos iraníes no ha dejado lugar a dudas y están vigentes órdenes de captura internacional contra funcionarios del régimen iraní, entre ellos uno de sus vicepresidentes nada menos. Los atentados contra embajadas norteamericanas en Líbano también son, al parecer, obra de grupos terroristas apoyados por Irán, como Hezbollah o la Yihad Islámica. En 2011, la embajada del Reino Unido en la capital iraní fue blanco de otro asalto, siendo saqueada por las turbas sin que los clérigos que gobiernan el país cumplan con su deber de proteger tales instalaciones. En 2015, una turba asaltó e incendió la embajada saudí en Teherán a raíz de la ejecución de un clérigo chiita en Arabia Saudita, con la consiguiente ruptura de las relaciones diplomáticas entre estos estados, ambos representantes de fundamentalismos exacerbados. Se han producido frecuentemente asaltos a las legaciones diplomáticas en otros países islámicos o con fuerte presencia islámica, como Pakistán, Libia, Yemen, Siria, Sudán, Tanzania, etc. Todas por musulmanes en ejercicio de su furor sagrado. La pretensión o el argumento de que el Islam es una religión de paz, después de por necesidad, breve recorrido por el salvajismo e irrespeto por elementales normas, ya ni siquiera de derecho internacional, sino de básica convivencia, se cae por el propio peso de las acciones de sus practicantes. Lo que se ha podido ver en muchos países europeos, dizque como protesta por la exclusión, que se expresa en acciones de destrucción y hasta de crimen,
de ninguna manera muestra una religión amable o tolerante. Exactamente lo contrario. Un retorno militante a imponer por la fuerza sus creencias en casa ajena. Quemar libros es una lacra imperdonable, la expresión más triste de otra forma degradada de fanatismo e irracionalidad en ejercicio de retroalimentación de la ceguera y la maldad. Que los supuestos virtuosos, musulmanes, cristianos, judíos o de cualquier fe, se crean con derecho a quemar edificios o personas a nombre de sus dioses, es una aberración que no puede ser aceptada. Basta de que el terror religioso o ideológico siga atenazando al ser humano y permitámonos ser humanos. Muchas gracias. Editorial. Otra campaña. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Parece difícil esperar que no sea otro estupendo show donde abundarán múltiples ofrecimientos destinados a endulzar los sentidos del lector, que otra vez será tratado como el destinatario de una publicidad que lo lleve a comprar ese producto en el que se han convertido los candidatos. Sonrisas sobrarán, mientras los postulantes, derramando simpatía, se volverán habituales visitantes de mercados y degustadores de los distintos potajes que se expenden en todas las esquinas, emitiendo las más increíbles ideas para sacar por arte de magia al país del subdesarrollo, claro, sin los sacrificios que ello reporta, y para solucionar en un momento los acuciantes problemas que sufre la población. No se repetirá el sacar oro de los celulares o el exportar barriles de agua, porque para ocurrencias nuestros políticos son insuperables. Los planes de gobierno no pasan de ser un copia y pega que sirve para cumplir un requisito para inscribir las candidaturas. Nada que será practicado en la realidad. Los debates tendría que ser muy optimista para esperar que no sean los bodrios que ya hemos presenciado, y en el que lo mejor será alguna frase tan genial como vacía que se espetará algún contrario. La publicidad, alguna tonada pegajosa muy probablemente tomada de la canción de moda, con un creativo cambio de letra y unos spots en los que nada se dirá realmente. Ofrecer mucho sin decir cómo, evitando cualquier postura que pueda ser tachada. Que alguien diga, habrá que subir tal o cual impuesto, es tan impensable como que sobre los subsidios al gas y a los combustibles no se indique que se focalizarán para los más necesitados. De la seguridad social, ni hablemos, en serio. Y sobre el orden público, se acabará con la delincuencia. Será deber de la prensa sacarles la verdad. Tarea difícil e incómoda, pero existen periodistas duchos en estas lides, para lo que aprovecharán que los candidatos tienen que venderse como seres muy receptivos a la crítica y tolerantes a la opinión contraria. De niño me encantaban las elecciones. Lamentaba no tener la edad para votar, y cuando la tuve lo hacía animadamente. Los años fueron pasando y ese acto al que no renuncio se me hace cada vez más pesado y penoso. Ya solo espero no tener que elegir entre un ladrón o un incompetente. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Tolerancia en la lucha contra el narcotráfico. Ramiro Ruiz. Cada día, de lunes a viernes, con repetición de sábados y domingos, los medios publican noticias de las toneladas de droga que incauta la Policía Nacional. Acompañan a estos informes las noticias de asesinatos en ciertos lugares de Guayaquil, Esmeraldas, Manabí. El último informe relató el asesinato a un candidato a la Asamblea Nacional en la ciudad de Quinindé. Esto significa que el narcotráfico se ha incrustado en la política y en el Estado. El trabajo de la policía no es suficiente, sino protección de leyes estrictas, sin que esta, además, la capacitación física, psicológica y técnica de la policía. Enfrentar al narcotráfico no solo es responsabilidad de la policía, sino de una reforma del sistema de educación que forma niños y jóvenes débiles de intelecto y de valores. No existe un plan nacional de lucha contra la pobreza.
Estos problemas complejos quedarán en manos de los próximos gobiernos. Mientras tanto, seguiremos en la incertidumbre. Los informes de Naciones Unidas refieren a Ecuador entre los 10 países con más incautación de droga y entre los 4 primeros de mayor decomiso en puertos y aeropuertos. Ecuador se ha ubicado en lugares universales como modelo que enfrenta el narcotráfico en la región. Esta categoría ha logrado, a pesar de producir droga y de ubicarse en medio de Colombia y de Perú, los 2 mayores productores de droga de la región. Otro informe de Naciones Unidas también reconoce que Ecuador tiene 0 tolerancia a los cultivos y la producción de droga. Lamentablemente, nuestro país es utilizado por las redes del narcotráfico como una plataforma de tránsito. Desde el año 2001 al 2016 se incautaron 542.87 toneladas y desde 2011, que salió la base de Manta, hasta el 2016 se confiscaron más de 221 toneladas destinadas al tráfico internacional y más de 53 toneladas dedicadas al consumo interno. En el año 2015 se registró un récord de incautación de droga con un total de 79 toneladas. De esta cantidad, alrededor de 16 toneladas estaban destinadas al consumo interno y más de 63 al tráfico internacional. Ecuador ha impedido que millones de dosis vayan a manos de niños y de jóvenes del país y del mundo. Ecuador rompió un récord de inseguridad. Los registros del Ministerio del Interior y de la Policía demuestran que en el primer trimestre de 2023 el país sufrió uno de los periodos más violentos de su historia. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2023, las autoridades contabilizaron 1.356 muertes violentas, mientras que en los mismos 78 días del año 2022 hubo 815 casos. Estos datos verifican un incremento del 66.4%. En 2022, Ecuador ya vivió el peor año de su historia en materia de seguridad. En los 365 días de ese año hubo 4.603 homicidios. Eso significó un promedio diario de 10.4 casos y una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes. Ahora, con las 1.356 muertes violentas que van en el 2023, el promedio diario es de 17.4 casos. Si esta media se mantiene, se podría cerrar el año con más de 6.300 crímenes y una tasa de 34 por cada 100.000 habitantes. La corrupción es una guerra solapada, elegante, ilegal y nociva. Perjudica a 18 millones de habitantes, además de identificar y probar. Si la investigación de la policía investiga y presenta pruebas contundentes, los fiscales corruptos liberan a los delincuentes gracias a las coimas y a gigantescos sobornos. El narcotráfico, el cobro de vacunas y la violencia han originado migraciones de ciudades y provincias enquistadas con esta pesadilla. Está a la vista la delincuencia y los homicidios. Los policías llegan tarde a verificar los hechos crueles. Los medios de comunicación han multiplicado el número de audiencia. Los productos más caros se promocionan en las noticias del dolor humano. El narcotráfico crea un fantasma de amenazas. La primera, la vida, seguida de la paz, el capital social, la democracia y la institucionalidad. El Ecuador presenta debilidades como la corrupción política y judicial, el control de los medios de comunicación, el lavado de activos, la violencia, el terrorismo y la drogadicción. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. La difícil vida de la línea de alta velocidad Lyon-Turín. Menos camiones y más trenes en los Alpes. Parecería una idea atractiva, pero no lo es. Desde que se anunció hace casi 30 años, la línea de alta velocidad Lyon-Turín ha sido un proyecto controvertido. L'urgence climatique, c'est qu'il y a 3 millions de poids lourds qui passent chaque année sur la route entre la France et l'Italie. Si vous ne faites pas de tunnel, vous gardez les camions sur les routes. Pero para los detractores del proyecto, los daños medioambientales superan con creces a los beneficios. Sede di valutazione è stato anche calcolato. Per costruire tutta la terminale Lione c'è un contributo netto di anidride carbonica in atmosfera di 10 milioni di tonnellate. Le stime che ci sono nel progetto parlano di quantità di acqua dell'ordine di 600.000 litri al secondo che potrebbero uscire dalla galleria a causa della realizzazione di questi lavori. È un po' come se
circa una bella fetta di Torino oppure un bel pezzo di Lione rischiasse di far venir meno il loro fabbisogno idrico. Aujourd'hui, ce drainage il représente 1% du débit de la rivière Larc par rapport à tous les bienfaits écologiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le report modal des camions sur les routes, moins d'accidents routiers, moins d'usure des infrastructures, la fiabilité des échanges, le rapprochement des peuples et des territoires. On peut considérer que c'est un investissement qu'on peut faire. Ya existe una línea ferroviaria que conecta Lyon con Turín. Permite el paso de unos 50 trenes diarios por el túnel de Fréjus. Pero eso es mucho menos de lo que el proyecto prevé para el nuevo túnel. Sin embargo, quienes se oponen aseguran que el actual enlace está infrautilizado. Ce qui est certain, c'est que oui, aujourd'hui, par la ligne déjà actuellement en place, sans besoin de créer le tunnel, on pourrait passer ce dont on a besoin. Tanto en Italia como en Francia, todo lo relacionado con el enorme proyecto es fruto de discusiones enconadas y sin conclusión. La vie quotidienne en fait des petits villages qui sont traversés par les camions de transport de déchets ou de marchandises sont évidemment bouleversés. Aujourd'hui, ce n'est que en fait des travaux, des déchets, et il y a véritablement un gaspillage monstrueux des paysages qui permettaient la vie. El letrero de Hollywood, 100 años de un símbolo que se convirtió en ícono. El letrero de Hollywood, situado en la cima de la montaña Lee en Los Ángeles, es sin duda uno de los monumentos más emblemáticos a nivel mundial. Sin embargo, lo que hoy es un símbolo cultural se remonta a los primeros días de la industria cinematográfica, cuando el icónico letrero se erigió como una ingeniosa herramienta promocional. La idea del letrero de Hollywood nació en 1923 a raíz de un proyecto de construcción de viviendas. En aquel entonces, el desarrollador inmobiliario Harry Chandler ideó una lujosa urbanización llamada Hollywoodland en las colinas de Hollywood, y para promoverla, el visionario encargó la construcción de un imponente cartel publicitario. Cada una de las 13 letras originales medía 9 metros de ancho y aproximadamente 12 metros de alto. El letrero, concebido para permanecer en pie durante 1 año y medio, se convirtió rápidamente en un deslumbrante espectáculo visible a kilómetros de distancia. Sin embargo, el gigantesco cartel estuvo al borde de pasar a la historia en varias ocasiones. A finales de la década de 1940, por ejemplo, el letrero se encontraba en un estado de deterioro preocupante, lo cual llevó a la Cámara de Comercio de Hollywood a firmar un contrato con la ciudad de Los Ángeles para así llevar a cabo su reconstrucción. Fue durante este proceso que se decidió eliminar las últimas 4 letras del letrero original, dejándolo simplemente como Hollywood. Luego, en 1978, la Cámara determinó que el letrero requería una reconstrucción y estimó que el costo sería de unos $250,000. Sin embargo, gracias a una exitosa campaña pública liderada por el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, destacadas personalidades del mundo del espectáculo unieron fuerzas para llevar a cabo su restauración. A pesar de los múltiples daños, ataques y actos de vandalismo que ha sufrido a través de los años, el Hollywood Sign, hoy después de 100 años, continúa representando los sueños y aspiraciones de miles de personas e innumerables artistas. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América. Avanza la investigación que implicaría a Trump en el asalto al Capitolio. Avanza la investigación que implicaría a Trump en el asalto al Capitolio. El gran jurado, a quien compete la imputación al expresidente Donald Trump, se reunió este jueves en Washington a puerta cerrada. Trump recibió el domingo pasado una carta del fiscal especial Jack Smith en la que le informaba que era objeto de investigación y que tenía 4 días para declarar. Podría ser acusado de 3 posibles cargos: privación de derechos, manipulación de testigo y conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos. A target letter is generally sent to people who the Justice Department is poised to indict. What it means is that investigators have gathered evidence that links a person, in this case Donald Trump, to a crime that's being investigated. Trump ve en este nuevo capítulo judicial una caza de brujas en su contra. Trump fue imputado ya en junio ante un tribunal de Miami por retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la justicia y conspiración, entre otros delitos. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un expresidente resultó imputado con cargos federales.
Rusia ha realizado simulacros con fuego real para imponer un bloqueo naval. La Armada rusa realizó simulacros en el Mar Negro para practicar la detención y destrucción de embarcaciones en las áreas restringidas para la navegación. Estos ejercicios tuvieron lugar después de que Moscú declarara que cualquier buque que llegara o saliera de puertos ucranianos podría ser blanco de ataques. Esta estrategia se presenta como una respuesta al ataque contra el puente de Crimea. Los funcionarios rusos insisten en que este ataque fue llevado a cabo por drones marinos. Las amenazas de imponer un bloqueo llegaron tras la suspensión del acuerdo del grano, el cual había asegurado el paso de los barcos de transporte. Ucrania dijo que continuará con las exportaciones marítimas a pesar de las amenazas rusas y exigió el patrullaje internacional en el Mar Negro. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF con
competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.